Y para hacerlo fácil para ustedes, para que sea entendible y lleguemos a una comprensión de las Escrituras que no podemos pasar por arriba, les coloqué todos los versículos que tienen que anotar, así bien de sencillo. Posiblemente haya 2 versículos fuera de esto, nada más. Jesucristo puede entendernos. Jesucristo puede entendernos. Y voy a empezar por Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10, versículos 17 y 18, y el capítulo 4, versículo del 1, hasta el capítulo 5, versículo 10, lo voy a leer entero. ¿Se entendió? Y vamos a hacer énfasis en algunos versículos que puse, por ejemplo, versículo 14 o algún versículo 7, y vamos a llegar un poco más a lo que quiere decir las Escrituras. ¿Amén? Para que nos sirva de regocijo, de aliento. El pueblo de Israel es evidente que ha fallado. En la peregrinación al desierto durante 40 años ha fallado. Ha provocado a ira a Dios. Y ha descuidado 5 cosas que el autor de los Hebreos nos coloca como exhortaciones. Miren el ejemplo de Israel. No cometan lo mismo. Primera de Corintios 10, del 1 al 13 dice, esto les sirve a ustedes para que no cometan los mismos errores. Hay un reposo en Génesis, literal de la tierra. Al 7º día Dios reposó. En la ley hablaba de un reposo que tenía que guardar el pueblo de Israel. Pero el reposo de bendición y de victoria, Israel, los que estuvieron en el desierto, no lo experimentaron. ¿Por qué? Por incredulidad y por desobedecer a la palabra. Porque la tierra de Canaán, esas generaciones, las 3 generaciones, fallaron. Porque su fidelidad, no siguieron creyendo a Dios, porque descuidaron, desobedecieron, despreciaron la palabra. Entonces, una vida abundante en Cristo no se trata de un reposo eterno, porque ya lo tenemos en Cristo. Es una vida abundante de victoria en la vida de experiencia. Para tener vida y victoria se necesita no menospreciar la palabra y seguir creyendo. ¿Amén? Entonces, no hay posibilidad de llegar a la madurez. Para Israel era justamente la tierra de Canaán la bendición, y nosotros la bendición que disfrutamos acá abundante, porque el camino del cristiano no es fácil, si desoímos la palabra de Dios. Y en el capítulo 4 voy a hacer hincapié a cosas importantísimas. El temor, la palabra, la oración y el intercesor. Y vamos a hablar de contrastes de Aarón y Cristo, pero por arriba nomás. Para meternos en la experiencia de quién está. ¿Qué está haciendo actualmente nuestro Señor? Y que quede para otro momento, que le quede reculando en los corazones, en la mente. Vamos a Hebreos capítulo 2. Versículo 9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es a decir, a Jesús. Está hablando en su humanidad, cuando Dios se hizo carne. Coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Versículo 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Es el Padre el que hace esto y pone a Cristo. Si ustedes leen bien el pronombre. Versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen o se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Está hablando el autor de los Hebreos, de los judíos que habían creído en Cristo y estaban tentados a volver al judaísmo por la persecución de sus connacionales que no creían en Jesús. La presión era tan fuerte que querían volver a guardar ciertas cosas. ¿Para qué? Para evitar la persecución. Y escuchen interesante el versículo 18. Pues por cuanto él mismo, la palabra ahí tiene que ver con peirazo, es y probar, prueba,
porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él puede tentar a nadie, porque es Dios. Él fue probado externamente, y voy a explicar ahora por qué, es importante. Por cuanto Él fue probado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados, y ahí está bien. ¿Esto a qué nos lleva? A la imagen de Mateo 4, del 1 al 11, que decimos la tentación en el desierto. Entonces ya tenemos ahí tentación en el desierto. Pero más adelante tenemos un gráfico del Getsemaní. Vamos al capítulo 4 para prestar atención a lo que va a decir el autor. ¿Estamos todos? Capítulo 4, mucha atención, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 10. No voy a cortar. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, tiempo presente, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, al haber creído la salvación. Tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque desobedecieron la palabra. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Y solamente del 6 al 11 presten mucha atención, que hay un paréntesis importante. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, David 1000 años antes de la cruz, David 450 años después de Moisés. ¿Vamos bien? Si hoy oís su voz, no endurezcas vuestro corazón. Y esta palabra es tan presente, continuo, para el que ha creído en Cristo. Si hoy oís su voz, y la fe viene por el oír, y el oír tiene que ver con la cosa oída, no con la actitud nomás de oír, escuchar algo. Lo que se predica, no endurezcas tu corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Queda un reposo para el pueblo de Israel cuando Él venga. ¿Vamos bien? Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Nosotros ya hemos entrado. Por tanto, ¿y por qué coloca este mandamiento a la iglesia? A los que habían creído. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. En el griego está en una condicional pero subjuntiva, tercera clase, que puede pasar. Puede uno caer en cuanto a las bendiciones y demás, de eso está hablando. Versículo 12, uno de los más conocidos. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué tiene que ver este conector? Todo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y decimos amén, porque es así, su palabra lo discierne todo. Y no queda ahí. Y no hay nada cosa creada, oculta. Delante de Él no hay nada. A su vista, dice otra traducción, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, no por nuestros pecados, sino por lo que hicimos nuestro cuerpo, sea bueno, sea malo.
Y acá algo impresionante. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, mega, gran, es la única vez que se utiliza en la Biblia el gran sumo sacerdote es para Jesús. Nunca en el Viejo Testamento se usó el gran sumo sacerdote. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hoy muchos niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Dicen que Jesús es una manifestación del Padre. Es una herejía. Jesús es el nombre propio. Él ciertamente salvará. Y es la misma transliteración de Josué del Viejo Testamento. Qué tipo, ¿no? De Josué que lo hizo entrar y Jesús el que da el verdadero reposo. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y no pongo tentado, sino probado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. Corramos al trono de la gracia, nos puede socorrer. Mantengan esa palabra ahí importante. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrenda y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidad o flaquezas. Y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma ese honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Más clarito, imposible. O sea que no hay ningún pastor ni nadie que sea un sacerdote de esta categoría. Nadie. Versículo 5 del capítulo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Pablo lo explica en Hechos 13, si quieren anotarlo, Hechos 13, la resurrección y todo lo demás. ¿Sí? Jesús no fue creado, Él existió siempre. La preexistencia de Cristo es una doctrina que debemos saber bien para entender que el Hijo es otra persona. Si nosotros no entendemos que Él existió siempre, vamos a creer en la unicidad de Dios en vez de la Trinidad. La Trinidad no está la palabra en la Biblia, pero el concepto y la enseñanza está en la revelación progresiva. ¿Quién es este que puso? Es distinto a este. Qué tremendo, hermanos. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién le dice? Miren el tú. Yo, tú, él. Segunda persona del singular, tú. O sea que este sacerdote, según el orden de Melquisedec, este tipo Melquisedec, aparece 2 veces en la Biblia. Génesis 14 y Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que los judíos, cuando Israel leía el Salmo, entendían que había un sacerdote que iba a ser para siempre. Clarito. Imagínense que los hebreos, los que habían creído y otros, estén escuchando que ya lo tenemos. Porque el templo en el año 70 se destruyó. Todavía el templo estaba de pie por un versículo que indica que todo sacerdote es constituido entre los hombres y sigue sirviendo y ministrando. Todavía estaba en pie. Pero no, estaban valorando al que tenían arriba. Y querían volverse a algo de atrás, a una sombra. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, ¿qué versículo? Habiendo ofrecido oraciones y súplica con clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escena Getsemaní, capítulo 2, escena ¿en dónde? ¿Se acuerdan? Yo les dije hoy. ¿Ya se olvidaron? Mateo 4, fue probado en el desierto. Acá la escena Getsemaní. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es lo que creen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos ahora a algunos detalles importantes. De lo mismo que está ahí, hermanos, lo mismo que está ahí.
Si ustedes ven el versículo 8, dice, todos los puestos debajo de sus pies. Eso está hablando del Salmo, está hablando de Adán, el primer Adán. Dios puso al primer Adán bajo toda la creación, pero lo perdió. Pero viene el postrer Adán, Dios hecho carne, y el que va a restaurar todas las cosas, y lo ganó. No solamente lo recuperó. Presten atención a este detalle. Todo lo puso bajo los pies del hombre, Adán. Lo perdió. Cristo lo gana. Y cuando va al Padre, una de las cosas que dice las Escrituras, que todos sus enemigos los va a poner por debajo de sus pies, estrado. Todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas, pero toda lengua confesará un día, escuchen bien, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso. Versículo 9, lo tenemos claro. Bien, yo quiero indicar el versículo 18, nada más, de Hebreos. ¿Qué dice? Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer. Palabra socorrer. Socorrer a los que son tentados. Nosotros somos tentados externamente y somos tentados de adentro de nuestra concupiscencia, la tendencia a caer. Hay pecado en nosotros, hay naturaleza pecaminosa. Cristo no tenía eso. ¿Vamos bien? Y ustedes van a notar por qué Él nos puede socorrer, hermanos. Versículo 14, porque Él participó de carne y sangre. Él entró a la experiencia humana. Es la misma persona la que toma cuerpo, la que se le añade naturaleza humana. Él siempre fue Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero llegó a ser algo que no era, humano 100%. Tenemos un hombre en los cielos, a Jesucristo. Amén. Trascendió a los cielos, está a la diestra de Dios con poder y autoridad. Ahora, cuando yo remarco, por ejemplo, el versículo 14, es para indicar cuando Jesús se encuentra y le dice más adelante, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero en el 46 le dice, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me dice que hice algún pecado? Nadie pudo decir nada. Vamos a leerlo a esos dos en conexión con el versículo 14 de Hebreos. Juan 8:46 y primera de Juan 3:5, es muy interesante primera de Juan 3:5. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros, ojo, hay una traducción que está muy buena que dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Habla de la impecabilidad de Cristo, ¿amén? Él no pecó nunca porque no tenía pecado, por eso él no puede ser tentado, ¿entendieron? Bueno, él nos puede socorrer porque Él se hizo semejante a nosotros, no igual, porque es Dios hecho carne. Vamos a Primera de Juan para apoyar esto también. Primera de Juan 3:5. Que Él, persona, no solamente la palabra que existía con Dios, no, persona, logos, el logos, la persona, se hizo carne. Quiero decir algo, van a escuchar mucho que Jesús es la palabra encarnada nomás, no como la persona. Tengan mucho cuidado cuando escuchan nomás que se manifestó como algo visible del Dios invisible, sacando la fuerza a la persona. Tengan mucho cuidado, esos no son mis hermanos, ni primos lejanos. Toda persona que no confiesa que vino en carne, tiene el espíritu del anticristo. ¿Vieron el versículo 5 lo que dice? Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. No solamente no hizo pecado, a ver, ¿quién me dice que pequé? Va a una parte intrínseca del ser donde todos sabemos que somos pecadores. No hay pecado en Él. ¿Cómo lo corroboramos? 2 Corintios 5:21. Porque Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos justicia de Dios en Él. No puso a cualquiera. Él nos socorrió a los ángeles y no a la descendencia de Abraham. Participó de carne y sangre. Amén.
para ser semejante a sus hermanos, hablando de los judíos y obviamente a nosotros también. Porque es la propiciación por todos los pecados. Porque habla de humanidad, es el postrer Adán, según Romanos 5. Bien, vamos a tomar un poco ahora hacia adelante. Voy a decir algunas cosas del capítulo 4, hermano, como exhortación a nosotros. Y si ustedes agarran esta exhortación, creo que les va a bendecir muchísimo. Versículo 1, yo lo voy a dividir hasta el 8. Vamos del versículo 1 al 8, capítulo 4. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No habían entrado en Israel. Los menores de 20 años entraron con Josué. Perdieron la bendición y la victoria de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Por despreciar la palabra de Dios. Por desobedecer la palabra de Dios. O sea, que no se puede llegar a la madurez si no hay temor. Anoten. No se puede llegar a la madurez, no lo digo yo, si no hay temor de Dios. Va a ir fuerte. Esta es la base para la madurez. La victoria y la bendición se tienen en el temor de Dios. Miren, por tanto, temamos. Temor no es miedo, es un temor reverente, de loor de gloria a aquel que está por sobre todas las cosas. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no la aprovechó por no ir acompañada de arrepentimiento. ¿Así dice? No, por no ir acompañada de fe. ¿Qué tenían que hacer? Creer, seguir creyendo. El mismo que le dio las codornices, el mismo que hizo salir aguas de Mara, el mismo que hizo y les dio el maná, es el mismo que iba a proveer la fuerza, la potencia para que lleguen a Canaán. Por eso no entraron en el reposo. Moisés es fiel en la casa. Capítulo 3 habla que Moisés es fiel en la casa. Aún es fiel de la casa, pero mucho más es Jesucristo. O sea que está hablando del dueño de la casa. Que algunos dicen, no, pero el libro es importante. No, el autor es mucho más que el libro. ¿Está bien? El dueño de la casa también. Entonces, el capítulo 3 nos va a indicar que Cristo es superior en su persona a Moisés. Y el capítulo 4, ya del versículo 16, del 14, que lo quiere anotar, del 14 hasta el capítulo 5, versículo 10, va a mostrar que la obra de Cristo no solamente es mayor en su persona a Aarón, sino que su obra es mayor que la de Aarón. El argumento empieza en el versículo 14. Nosotros hemos cortado los párrafos, pero vayan y van a ver que es interesante. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó. Explica cómo eso se introduce en la ley, cómo ellos tenían un día de descanso de todas sus obras, cómo ellos tenían que entrar a la tierra prometida y no participaron de esa bendición y victoria. ¿Por qué? Porque no fue acompañada con la fe de seguir creyendo. Y ahora viene la exhortación, versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta un reposo, para ellos, Israel, cuando el Señor venga, reposarán en la tierra en el milenio. Pero nosotros, ¿cuál es el reposo? Escuchen bien. Juan 14, 27. Y la paz os dejo. No es mi paz os dejo. Todos lo dicen rápido. No. La paz os dejo. Mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Ese es el reposo de la vida del cristiano para vivir en victoria y bendición. Por eso Jesucristo puede entendernos. Porque la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Y después más adelante no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Pero Jesús estaba presente con ellos. Ahora, ¿dónde está? Es imposible entender el sacerdocio actual de Jesucristo si no pasamos primero por la muerte y la redención que Él obtuvo para que tenga un sacerdocio actual y su gloria futura también. Amén. Quiero mostrar algunas cosas. La base para la madurez y la victoria es creer en la palabra de Dios. No se puede llegar a la madurez, ninguno de nosotros, si no tenemos temor de Dios. Versículo 9 y 11 del capítulo 4. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo en desobediencia. O sea que tampoco en el cristianismo, en la vida cristiana, no es fácil el camino del Señor.
Pero para entrar en esa bendición y victoria y vivir esa paz en la vida de experiencia, hay que esforzarse. ¿Me van entendiendo? Hay una exhortación del 6 al 11. Y en el 9 al 11 enfatiza la importancia de esforzarse. La fidelidad entre los creyentes muchas veces es pobre porque no trabajan, porque no nos dedicamos al Señor, porque no nos entregamos y no sacrificamos nada. Para llegar a la madurez no solamente en el temor de Dios, tenemos que esforzarnos en dedicarnos, en rendirnos ante Dios. ¿Vamos bien? Versículo 12 y 13. La palabra es vital para nuestras vidas. Temor, esforzarse, procurar, dedicarse al Señor, y la palabra es vital. Todo lo que le estoy diciendo es totalmente de esa manera. No hay otra manera de ser bendecido. Seríamos hipócritas. Porque el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva, no solamente es vida, produce vida. Y es eficaz, o sea que hace para lo cual fue enviado. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Espada de 2 filos, es un bisturí esto. La espada corta de un lado para defender y atacar, pero del otro filo es como un bisturí del cirujano que opera para sanar. La palabra de Dios. Y penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 12, les voy a decir algunas cosas interesantes que ya los hermanos las saben de memoria, pero los voy a decir de vuelta. La palabra de Dios es vital, es viva y eficaz. Ahí todo lo tenemos claro. Vamos al Salmo y vemos todo lo que produce la palabra. Pero es una espada de doble filo, también ya lo expliqué. Pero penetra hasta partir. ¿Qué quiere decir eso? Convence de pecado, nos convence de pecado. Y la última parte, discierne, explica todo acerca del hombre. Discierne, explica todo acerca del hombre. Por eso concluimos el versículo 13. ¿Qué dice? Que todas las cosas están desnudas al descubierto delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Nosotros no podemos mentir. No deberíamos. Pero y el Señor cero. No estamos burlando de Él. No estamos tomando sus cosas con temor y la palabra. Y acá es temor, esforzarse, palabra y oración. No hay otra. No es una sin la otra. Se escudriña cada uno de los corazones. ¿Estamos bien delante del Señor? Allá la hermana es así. Esa es la idea, que podamos escudriñarnos. La cena del Señor es para esto. No tomar de una, tomo un pedazo de pan, un pedazo de vino. No, así hacían los corintios. Y después otros morían. Tenían enfermedades y caían por causa de pecados no confesados. Tenían que mandar a un anciano en Santiago para que la persona confiese su pecado y ahí sea sanado. O sea, que había una rebelión en el corazón, una dureza. Estaba impermeable la palabra. Tenemos que estar ubicados en la palabra. Y no hay cosa que haga oculta a su vista. Y miren cómo empieza el versículo 14. Ya dije lo que la palabra hace. Ahora no hay excusa porque dice que todo está descubierto. O sea que en las acciones nosotros podemos ver algo. Mira esto y aquello. Pero Dios conoce nuestro corazón y con esa tapamos toda la mugre que hay de nuestro pecado. Dios es santo. Dios no juega con el pecado. Ahora van a ver que Él no juega con el pecado. Versículo 14 va a empezar el argumento de por qué Jesús es mayor que Aarón. ¿Quién era Aarón, hermanos, en el Viejo Testamento? El sumo sacerdote era elegido por Dios de la tribu ¿de quién? De Leví. Pero dice que Cristo es superior a Aarón. Ninguno se podía constituir como sumo sacerdote por sí solo, sino que era llamado de entre los hombres. Pero a Jesús le dijo, mi hijo eres tú. ¿Vamos entendiendo? O sea, no es que se glorificó él solo. Dios le dijo, mi hijo eres tú. En vos me complazco. ¿Se acuerdan? En ti tengo complacencia, una voz del cielo. Ahora yo les quiero explicar algo sobre esto. Aarón tenía que hacer sacrificios por los pecados del pueblo, pero también por él. ¿Por qué? Porque era hombre, estaba sujeto a debilidad y era pecador porque viene de Adán. Pero Cristo no tiene que hacer sacrificio por sí mismo, sino por nosotros. Ya tenemos un montón de cosas importantes. Primero, a la madurez solo llegan los que tienen temor de Dios. O sea, disfrutar la bendición y la victoria, hermano. Sirven y son diligentes en fidelidad, eso es madurez. La inmadurez es despreciar y desobedecer la palabra de Dios.
Sin la palabra de Dios nadie llega a la madurez. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. En su persona comienza con el argumento del versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra confesión. Cuando hemos creído, sigamos creyendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Tenemos a alguien que fue probado en todo y salió airoso, victorioso. No esquivó. Miren, haz que estas piedras se conviertan en pan. Iba con Deuteronomio, ¿sí? Tírate el pinato del templo para mostrar la omnipotencia tal vez de Dios. No, todos estos reinos te daré porque me fueron entregados por Adán, obviamente. Y al que quiero, se lo doy. No. Y los ángeles le servían a este. ¿Quién es este? A ninguno de los ángeles dijo, mi hijo eres tú. ¿Quién es este? Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido probado en todo como nosotros, sin pecado, en su parte emotiva, en su parte de su mente y en su parte de su cuerpo. Cristo fue probado en todo. Lo menospreciaron, lo vituperaron. Quieren ver su parte física, es muy importante. Jesús nació, ¿sí? Se desarrolló y creció en sabiduría y conocimiento, ¿ok? Jesús fue vituperado, fue menospreciado, Él lloró y murió en la cruz. ¿Qué más querés? ¿Qué muestra querés? Pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Otra vez, si ustedes traducen esta palabra, es socorrer. Él nos puede socorrer. Si ustedes lo interpretan de ayuda, la ayuda necesaria, vamos rápido, porque hay alguien arriba, hermanos. Es evidente que entre nosotros estamos sujetos a debilidades, pero tenemos a alguien en los cielos, a Cristo Jesús, que nos ayuda en nuestra flaqueza, nuestras circunstancias. El camino del cristiano es muy, muy difícil. Si realmente nos ponemos en Cristo es difícil. Si no es difícil para vos porque no estás teniendo temor de Dios, no hay palabra y no hay oración. Discúlpeme, hermano, el camino del cristiano es difícil. Porque veo hermanos míos que han empezado bien, han dejado su primer amor y ahora están light, ahora dice que está todo bien. Claro, si dejaron de orar, dejaron la comunión, los ataques, los embates del enemigo vienen cuando estamos ahí, con Cristo como nuestro capitán. Cuando no pasa nada es porque estamos fuera del foco. Nuestros ojos no están puestos en Jesús, hay otras cosas que tomaron lugar. Pablo, 2 Timoteo 4:10 dice, Demas me ha abandonado, pero que el dolor sea momentáneo, David. Pablo se levantó porque un camino me resta y un galardón me está presente. Y a mí me pasó una experiencia fea estas 2 semanas. Mucha tristeza, pero me tengo que levantar en el nombre del Señor. La tristeza tiene que ser momentánea, rápida y seguir adelante. Porque tengo una carrera que seguir corriendo, Señor. Y yo te amo a ti, no sigo a los hombres. Y va como consejo a vos. La tristeza, hermano, pérdida de un ser querido, familiar, esposo, suegra, suegro, quien sea, debería ser momentánea, por lo que la Escritura me dice. Porque ahí tenemos a alguien que nos puede socorrer. La ayuda viene del Señor. Los hermanos están dispuestos a ayudar, pero somos débiles. Somos débiles, hermanos. Comienza con el argumento, versículo 14, superior a Aarón, primer sumo sacerdote de Israel. ¿Qué hacían los sacerdotes cuando fueron elegidos? Ahí lo explica Éxodo 29, versículo 4. Y lavarás a Aarón y a sus hijos en agua una vez y nunca más. Pero los sacerdotes cada vez que oficiaban tenían que lavarse continuamente. Interesante que en la expiación, el día de la expiación del Yom Kippur, Levítico 16, era el día de limpieza y purificación. Tomen esas palabras, limpieza y purificación también. Seguimos. Voy a dar algunos contrastes acá para que ustedes se den cuenta. Aarón era un buen sumo sacerdote, ministraba en la tierra, era humano, no podía ayudar al pueblo porque era débil, lo dice las Escrituras. Era un pecador porque estaba en Adán. Una vez por año entraba, ¿se acuerdan? Al lugar santísimo, que era, metía la sangre o esparcía la sangre en el propiciatorio, una vez al año. Ministraba según la ley. Y él tenía que salir al pueblo para ver si Dios daba un año más. Pero Jesús entró una vez y para siempre. Vamos de vuelta.
Él tenía que salir una vez cada año para ver si Dios otorgaba el día de perdón. Pero Jesús entró una vez para siempre. ¿Ves ese contraste? En cambio, Cristo es un gran sumo sacerdote, versículo 14. Cristo ministra en el cielo. No es Dios y hombre. Le he corregido varios teólogos. No es Dios y hombre, es Dios hombre. Hay una unión hipostática. Es Dios que se hace carne. Jesús, Hijo de Dios. Puede ayudarnos con nuestras debilidades y tentaciones. Amén. No hizo pecado porque no tenía pecado. Cristo entra siempre al trono de Dios en el cielo. Versículo 16. Porque hay misericordia y gracia. Un trono que había condenación se ha cambiado en misericordia y gracia. Retengamos nuestra confesión o testimonio. No hay razón, hermanos, para volver atrás. Podemos acercarnos a Dios y recibir toda la ayuda necesaria. Nadie llega a la madurez, escuchen, sin la ayuda del gran sumo sacerdote Jesucristo, que intercede por nosotros. Presten mucha atención a lo que estoy diciendo. No podemos decir solamente que leemos la Escritura, ni que tampoco hay temor de Dios, ni que oramos. Si no confesamos nuestros pecados, no estamos creciendo, no estamos mintiendo. Nadie llega a la madurez si no entra con confianza al trono de la gracia. ¿Cómo entro con confianza al trono de la gracia? Para alcanzar el oportuno. No solamente de mi flaqueza y mis debilidades incluyen los pecados. Para alcanzar la ayuda que necesaria. Vamos al versículo 7, de vuelta. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Dónde fue esto? Fue en el Getsemaní. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Hay teólogos que interpretan esto como una liberación de la muerte que le dé la resurrección. Es un error muy grande porque Jesús dijo que era necesario que padecer, morir y resucitar. No es nada. Con la Biblia mismo puedo decirle que está mal ese argumento, ese fundamento. Él sabía que iba a resucitar porque dijo, mi vida la pongo y la vuelvo a tomar. Juan 10, 17, 18. Entonces eso está descartado. Acá tiene que ver con la copa que iba a beber. Y ustedes lo saben, hermano, ¿qué copa iba a beber? El día que iba a cargar los pecados del mundo. Explico esto. Génesis 2:17, el hombre desde ahí en adelante nace en pecado, porque el día que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre incurrió no solamente en pecado y transgresión, desobedeció a Dios, y toda la humanidad está en Adán. El día que el hombre comió como cabeza federal representativa, quedó muerto, separado de Dios. Por eso que Efesios 2:1 dice, muertos en delito y en pecado. El hombre está separado de Dios, muerte espiritual. Y después incurre la muerte física. ¿Qué pasa con las personas que no conocen a Cristo? Están separados espiritualmente de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Nos acercó a quién? A Dios. Bien, hermana, nos reconcilió, Delia. Por eso la reconciliación es tan importante. El hecho de retengamos esto, creamos en esto, no es la paz de la justificación. Esto resulta de esa paz que nos hizo libre. Amén. No estamos más en guerra. Hay gracia en el trono. Si hoy estás acá, que la voz de Cristo a través de su palabra, porque ya nos habla por su palabra, que pueda impactar en tu corazón y traer salvación. Nadie es superior a Cristo Jesús. Cristo es superior en su llamado a Aarón. Y hay dos factores los cuales el sacerdote o el sacerdocio de Cristo es importante en esto. ¿Por qué es superior? Porque es para siempre. Ninguno de los sacerdotes del Viejo Testamento ministraba para siempre, porque moría uno y se levantaba otro, moría uno y se levantaba otro. Y según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec, en la raíz hebrea, quiere decir rey de justicia. Y Salem es Shalom, rey de paz. Es rey y sacerdote. Jamás de los jamases un rey podía ser sacerdote. Los hijos de Coré quiso tomar esto para los hijos de Coré y los tragó a la tierra. El rey Usías quiso ponerse el efod del sacerdocio siendo rey y salió leproso. Saúl, siendo rey, quiso hacer un sacrificio antes que venga Samuel y miren lo que le pasó. De los dos pecados, desobedeció la palabra, hizo algo que no debía porque Dios no lo había llamado ahí. Cuando vos y yo hacemos algo donde Dios no nos llamó, complicado. Él es rey para siempre y es sacerdote según el orden de ¿quién? No de Aarón,
sino de Melquisedec. Y Melquisedec muestra que es un tipo de Cristo, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin nada. Porque habla de la preexistencia de Cristo. Era una persona real. ¿Vamos bien? Versículo 7, quiero mostrar esto que puede compadecerse. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál es el temor reverente? Padre, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Si puede haber una forma de redimir a las personas sin pasar por esta experiencia, no es la muerte física. Juan 12:27 tenía que hacerlo. Lucas 12:50 tenía que hacerlo. Es la muerte espiritual que no lo entenderemos jamás. No hay manera de explicar esto. En el seno filial, cuando Cristo carga los pecados, hay una separación espiritual primero para que intervenga después la muerte física. ¿Y por quién hizo la muerte espiritual? Por toda la humanidad. Qué tremendo. Quien en los días de su carne, miren el cuadro, ofreciendo oraciones y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar, estaba en la experiencia ahí en el Getsemaní. ¿No nos podrá Él socorrer ahora que ya pasó todo? No, vamos de vuelta. En el Getsemaní todavía no llegó la cruz, ahí tuvo la victoria. Y ahora que está en los cielos, ¿no nos podrá socorrer nuestro Señor? ¿A quién tenemos a los cielos? A Jesucristo. Versículo 9. Y aunque era hijo, aprendió obediencia. O sea, no es que Él aprendió a obedecer, sino que la experiencia de siendo la humildad, la subordinación al Padre, no vengo a hacer nada por mi propia cuenta, Juan 5:18, Juan 5:30, aprendió obediencia, porque dijo, hágase tu voluntad. Él no vino a hacer la suya, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando dice que gustó la muerte por todo, no es saborear, es comer. Tengo una comida que comer. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que creen. A nadie de los sacerdotes se le dijo que era fuente de salvación. Entonces, ya di las distinciones, mostré que Cristo es para siempre, es según el orden de Melquisedec, que ningún rey podía ser sacerdote y rey. Puede compadecerse. Acá, experimentó las debilidades humanas. ¿Estamos bien? Fíjense qué interesante que Él va al Padre y le dice, hágase tu voluntad. Y si ustedes conectan la palabra con la oración, si me siguen en el capítulo 4 del 14 al 16, que dice que vayamos al trono de la gracia, tiene que ver con la oración. Vamos de vuelta. Jesús oró para encomendarse al Padre. Y ahora podemos ir al trono de la gracia, ya estando Él allá, a través de la oración. No podemos alcanzar madurez espiritual si no hay vida de oración tampoco. ¿Cómo anda la rodilla acá, hermanos? Él creció, maduró físicamente, tenía hambre, sed, lloró, fue probado en todo, fue perseguido por los hombres y murió. Cristo se identifica con nosotros por la experiencia que pasó, versículo 7. Es la oración en Getsemaní, Mateo 26. Cristo no oró para evitar la muerte, sino para ser librado. ¿De qué? De la experiencia de la separación. Si pudiese ser posible. Pero hágase tu voluntad. ¿Están viendo eso? Qué maravilloso. Algunos dicen que oró por una resurrección. No creo que sea así. Nadie jamás murió como Cristo, porque Él llevó sobre sí mismo los pecados del mundo. Primera de Pedro 2:24 y segunda de Corintios 5:21 es que Dios lo hizo pecado, tiene que ver con eso. No importa las pruebas que enfrentemos, hermanos, Cristo es capaz de entender nuestras necesidades y ayudarnos. Él nos puede socorrer, no importa las pruebas que enfrentemos. Aarón era un hombre, pero Cristo es Dios y puede ayudarnos. ¿Está bien? Y para terminar, versículo 3, voy a puntualizar, del capítulo 5, como lo ven, y el 7. No vamos a leer los otros dos pasajes. Y voy a concluir. Versículo 3. Y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. ¿De quién habla? De Aarón. Y si vamos a los pasajes que les coloqué, es que él se hizo pecado por nosotros. El versículo 7 dice, hágase su voluntad. Él se ofrenda y sacrificio.
no quisiste más animales, yo vengo a hacer tu voluntad. Sin embargo, hay una conexión con Hebreos 9, 11 al 14 y Hebreos 10, 11 al 12. Miren, Hebreos 9, del 11 al 14. Escuchen. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, o sea que no podían purificar la conciencia, no podía quitar los pecados, no podía limpiar la conciencia en el sentido de decir, estoy limpio para siempre. Miren la pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, escuchen bien, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Qué maravilloso versículo. Capítulo 10, versículo 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es el paralelo, hermano. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Sacrificio y ofrenda. Quitó los pecados, purifica nuestra conciencia. El hacer la voluntad de Dios demanda pureza de nuestra vida. Amén. El versículo 9 y 10 va conectado con el 7, 22 al 27, que dice de esta manera. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo cual el versículo 25, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Él puede entendernos, él puede socorrernos, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo. Jesús no vino para interceder por el mundo. Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Pero una vez ido nuestro Señor Jesucristo, mandó el Consolador para que more en cada cristiano. Y Jesús está en los cielos, intercede por nosotros. Por nosotros. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, escuchen bien, santo, inocente, inmaculado, que se lo quieren dar el título a María, pero por favor, María debe decir, por favor, adórenlo a él, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Eso es lo que hacemos cuando celebramos la cena como ordenanza, hasta que Él venga, porque nos da la posibilidad de saber que Él vive, que Él no quedó en una cruz, que Él ha resucitado. Y termino con esto. Cristo no tenía que hacer sacrificio por sí mismo, porque Él no hizo pecado. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Los sacrificios del viejo pacto no podían quitar el pecado ni limpiar la conciencia. La obra de Cristo, hermano, quita el pecado cuando hemos creído y limpia la conciencia. Ahora mismo lo puede hacer. Cristo, por medio de sus experiencias terrenales, fue equipado para hacer su ministerio celestial como gran sumo sacerdote, el único al que se lo llama autor de la salvación. Termino con una exhortación para la iglesia, capítulo 10, versículo 19 al 25. Es interesante que habla de la perseverancia. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, escuchen bien, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, lo que hemos creído, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos como estimularnos los unos a los otros
al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a los otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Lo mismo que ahí, la invitación de la gracia, hay libertad en el Señor. Seamos sinceros, puros y conciencia limpia de corazón, porque la comunión con Dios demanda pureza. Cristo Jesús puede compadecerse, Él nos entiende perfectamente. Póngase de pie, hermanos.